Una historia de terror rural argentina. Era una noche espesa en la húmeda pampa, sin luna, donde el viento movía los pastos altos como si manos invisibles los acariciaran. Don Segundo, un viejo jinete curtido por el sol, apuraba a su caballo por el camino polvoriento. Se había demorado demasiado en la pulpería de López, entre copas de caña y cuentos de aparecidos, y ahora el frío le calaba hasta los huesos. Estos gauchos jóvenes ya no respetan las historias viejas, había dicho uno de los parroquianos, escupiendo en el suelo. Pero la luz mala sigue ahí fuera, esperando a los incautos. Don Segundo no creía en esas tonterías. Era un hombre de campo, práctico, que solo temía al hambre y a los tigres. Pero esa noche, algo en el aire le hizo apretar el poncho contra el pecho. Fue al cruzar el arroyo el Cardal que la vio, una luz baja, azulada, flotando sobre los juncos. No era un farol de peón ni el reflejo del agua. Se movía como si respirara, acercándose y alejándose con el ritmo de una danza macabra. «Brilla como brasa mal apagada», murmuró el viejo, sintiendo un sudor frío. El caballo se encabritó, con las orejas tiesas, negándose a avanzar. Y entonces la luz se dividió en dos, luego en cuatro, y de pronto eran docenas de llamas bailando en círculo, como celebrando algo. Segundo, susurró una voz que no era humana. Era como el chirrido de un alambre retorcido, mezclado con el llanto de una mujer. El jinete quería huir, pero las manos le temblaban tanto que no conseguía sujetar las riendas. Las luces lo rodearon y entre los destellos vio formas, sombras de ahorcados, mujeres con vestidos rotos, niños pálidos con ojos vacíos. «Nos dejaste morir», gimió una de las figuras, extendiendo una mano huesuda. Don Segundo entonces recordó la historia que le contaba su abuela. La luz mala era el alma de los muertos sin paz, de aquellos por los que nadie lloraba. Y él tenía un secreto enterrado. 20 años atrás, en una pelea de borrachos, había apuñalado a un hombre. Lo había arrastrado hasta ese mismo pantano y lo había cubierto con piedras. Nadie lo supo jamás. Pero la tierra siempre recuerda. «¡Perdóname!», gritó cayendo de rodillas. Las luces se volvieron rojas y un hedor a podrido llenó el aire. Algo frío le rodeó el cuello como una soga invisible. Al día siguiente unos peones encontraron el caballo de Don Segundo echando espuma por la boca, atado a un ombú. No había rastro del hombre, solo un olor a azufre y un montón de huellas alrededor del pantano. Huellas que no eran ni humanas ni de animal, sino marcadas como si algo las hubiera arrastrado hasta el fondo. Y en ese lugar, desde entonces, en las noches sin luna, se ve una luz roja moviéndose entre los juncos. Los gauchos cruzan rápido, rezando, porque saben que la luz mala no perdona, y que siempre vuelve por lo suyo. Dicen que el remordimiento pesa más que una piedra, y que los muertos no descansan hasta que se paga su deuda. En lo alto del altiplano boliviano, donde el viento sopla con fuerza y las noches son frías, existe una antigua leyenda que aún atemoriza a los pobladores. Se dice que un ser conocido como el Cariciri ronda por los caminos solitarios en busca de viajeros desprevenidos. Su objetivo es robarles la grasa del cuerpo mientras duermen, dejándolos débiles o, en el peor de los casos, muertos. Muchos han escuchado historias sobre este ser, pero pocos han vivido para contarlas. Una de esas historias es la de Tomás, un comerciante que viajaba de un pueblo a otro vendiendo telas y otros productos. Su ruta lo llevaba por largos caminos solitarios, donde apenas se encontraban unas cuantas casas de adobe dispersas entre los cerros. Un día, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, Tomás se dio cuenta de que estaba demasiado lejos del pueblo más cercano y no llegaría antes de que anocheciera. Sabía que viajar de noche en el altiplano podía ser peligroso. El frío era intenso y las historias sobre bandidos y criaturas misteriosas rondaban en su cabeza. Miró a su alrededor y a lo lejos vio una pequeña choza de adobe con una luz tenue brillando en su interior. Decidió acercarse y tocar la puerta. «Old man», vio. «¿Quién anda ahí?» «Tomás», veo.
Soy un viajero, busco refugio para pasar la noche. La puerta se abrió lentamente y un anciano de aspecto delgado y encorvado apareció en el umbral. Su rostro estaba arrugado y sus ojos parecían cansados, pero su voz fue amable cuando dijo: «Old man, pasa, hijo. La noche aquí no es buena para los que viajan solos». Agradecido, Tomás entró. El interior de la choza era modesto pero acogedor. Había un pequeño fogón donde ardía un fuego débil y una mesa con 2 sillas viejas. El anciano le ofreció un plato de comida y una taza de mate caliente. Tomás, hambriento después de la larga caminata, comió sin dudarlo. Mientras comían, el anciano comenzó a hablar. «Old man, dicen que por estos caminos ronda el Karisiri. Muchos han desaparecido en las noches sin dejar rastro, y otros han aparecido enfermos, débiles, con la piel fría y sin fuerzas para seguir viviendo». Tomás sintió un escalofrío. Había escuchado esas historias antes, pero nunca les había dado mucha importancia. Tomás, «¿Y cómo es ese tal Karisiri?», preguntó, tratando de sonar tranquilo. «Old man, dicen que puede disfrazarse de cualquier persona. Un viajero, un sacerdote, un doctor. Se acerca a la gente con una sonrisa amable y cuando logran confiar en él, espera a que se duerman. Luego, usa su cuchillo o su jeringa para extraerles la grasa del cuerpo. Son solo cuentos para asustar a la gente. Old man tal vez, o tal vez no». El calor del fuego y el cansancio del día comenzaron a afectarlo. De repente sintió su cuerpo pesado. Los párpados le caían. Un sueño profundo lo invadió sin que pudiera evitarlo. Cuando despertó, algo estaba mal. Un dolor intenso le recorría el vientre. Se llevó la mano a la zona y sintió una venda improvisada. Su cabeza daba vueltas, sus brazos y piernas estaban débiles. Se incorporó con dificultad y miró a su alrededor. La choza estaba vacía. No había señales del anciano, ni del fuego, ni de la comida. Con esfuerzo, se levantó y salió tambaleándose. Afuera, el sol apenas comenzaba a salir, y en la tierra húmeda vio algo que le heló la sangre. Había 2 pares de huellas alejándose de la casa. Él solo había visto al anciano, pero las huellas indicaban que alguien más había estado ahí. Un escalofrío recorrió su espalda. Había escapado con vida, pero el Karisiri lo había encontrado. Desde ese día, Tomás nunca volvió a viajar solo ni a aceptar refugio de extraños. La historia del Karisiri ya no era solo una leyenda para él. La maldición de la cuca, una historia de terror en la selva. En un pueblo rodeado de selva espesa, donde la neblina de la mañana parecía cargar secretos antiguos, vivía una anciana que todos evitaban. Su casa estaba sola en la orilla del bosque, y quienes pasaban juraban escuchar susurros y risas que venían de adentro. Nadie sabía su nombre real, pero todos la llamaban Iná, la bruja de la selva. A pesar de su mala fama, los niños del pueblo sentían una mezcla de terror y curiosidad por ella. Compartían historias sobre su juventud, cuando aún era una mujer hermosa que conocía los secretos de las plantas y curaba a los enfermos. Pero con el tiempo, su mirada se volvió fría y su piel se puso tan dura como la corteza de un árbol. Nadie entendía por qué nunca envejecía como los demás. Un día, un niño llamado Mateo, que no creía en las historias de los adultos, decidió acercarse a su cabaña. Lo hizo al anochecer, cuando el sol se ocultaba tras los árboles y la selva se llenaba de sonidos extraños. Al llegar, vio la puerta entreabierta. Desde adentro, escuchó un susurro, una canción tan suave que lo hizo sentir sueño de inmediato. Asterisk, duerme, niño, duerme ya, que la cuca te verá. Si estás despierto en su jaula, te quedarás. Mateo sintió un escalofrío. Quiso darse la vuelta y correr, pero algo lo detuvo. Desde la oscuridad de la cabaña, unos ojos amarillos se abrieron de repente.
Antes de que pudiera reaccionar, una larga sombra se deslizó hacia él y sintió unas garras frías rozar su brazo. Despertó en la cueva más oscura que jamás había visto. A su alrededor, pequeñas jaulas colgaban del techo, con figuras durmiendo en su interior. Intentó gritar, pero ningún sonido salió. Entonces la vio, una figura alta, encorvada, con piel escamosa y ojos que brillaban como brasas. No era solo una anciana, era la Cuca. «Pensé que tardarías más en venir», susurró con voz rasposa. «Todos terminan aquí tarde o temprano». Mateo sintió que su cuerpo se debilitaba. La misma canción que había escuchado antes flotaba en el aire, como si la cueva misma respirara. Sintió que sus párpados se volvían pesados, su mente nublada. Pero en el último momento recordó algo que su abuela le había dicho. La Cuca se alimenta de sueños, pero le teme a la luz. Con las últimas fuerzas que le quedaban, metió la mano en su bolsillo. Ahí guardaba un pequeño espejo que su madre le había regalado. Lo levantó y con un movimiento rápido reflejó la débil luz que entraba por una grieta en la roca. La Cuca chilló cubriéndose el rostro. Su piel comenzó a agrietarse y toda la cueva tembló. Una a una, las jaulas se abrieron y los niños atrapados comenzaron a despertar. Sin esperar, Mateo corrió hacia la salida con ellos. Cuando la luz de la luna tocó su piel, supo que estaba a salvo. Detrás de él, la cueva se derrumbó, enterrando los susurros y las canciones para siempre. Desde esa noche, Mateo nunca más dudó de las historias de los ancianos, y aunque nadie volvió a ver a la Cuca, el pueblo nunca dejó de repetir su advertencia. En una pequeña isla de Chiloé, al sur de Chile, había una vieja casona de madera que todos evitaban. Se decía que al caer la noche, se escuchaban pasos en los pasillos, puertas que se cerraban solas y susurros que venían de las habitaciones vacías. Los ancianos del pueblo advertían: «Nadie debe entrar ahí después del anochecer». Pero como siempre, había quienes no creían en esas historias. Entre ellos estaba Tomás, un joven de 17 años que había llegado al pueblo con su familia desde Santiago. No entendía por qué todos le tenían tanto miedo a una casa abandonada. «Son solo cuentos para asustar a la gente. Yo entraré y demostraré que ahí no pasa nada». Sus amigos trataron de advertirle, pero Tomás era terco. Una noche, cuando la luna estaba alta y el viento soplaba fuerte desde el mar, decidió acercarse a la casa con una linterna en la mano. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien lo estuviera esperando. Apenas cruzó el umbral, un escalofrío le recorrió la espalda. El aire dentro era pesado y olía a humedad. Con cada paso que daba, el suelo de madera crujía bajo sus pies. Avanzó por un pasillo largo, iluminando con la linterna las viejas paredes cubiertas de moho. De pronto, escuchó un ruido arriba, como si alguien caminara en el segundo piso, aunque su voz sonó menos segura de lo que esperaba. Subió lentamente las escaleras y cuando llegó al pasillo del segundo piso, vio que una de las puertas estaba abierta. Dentro, la luz de la luna iluminaba una mecedora de madera que se movía sola. Tomás tragó saliva. Su instinto le decía que se fuera, pero algo lo obligaba a quedarse. Se acercó con cautela y de pronto sintió un frío intenso detrás de él. Giró de golpe y vio a una mujer de rostro pálido y ojos hundidos, vestida con un antiguo vestido negro. «Te estaba esperando», susurró la mujer con una voz que parecía venir de todas partes. Tomás quiso gritar, pero su cuerpo no respondía. La mujer levantó una mano huesuda y la colocó sobre su pecho. En ese instante, imágenes extrañas invadieron su mente. Vio la casa muchos años atrás, llena de vida, con niños corriendo por los pasillos. Luego vio fuego, sombras que se movían entre las llamas y el grito de una mujer pidiendo ayuda. Entonces lo entendió.
La casa había sido maldita por un incendio y los espíritus de quienes murieron ahí nunca habían podido irse. Con un esfuerzo desesperado, Tomás logró dar un paso atrás y soltó un grito. La mujer desapareció en el aire y la casa comenzó a temblar. Corrió escaleras abajo mientras las luces parpadeaban y las puertas se cerraban solas. Cuando llegó a la salida, sintió una mano fría agarrándolo del brazo. Con todas sus fuerzas se soltó y cayó fuera de la casa. Se arrastró por el suelo hasta que estuvo lejos de la puerta. Cuando miró hacia atrás, la casa estaba en completo silencio, como si nada hubiera pasado. Desde aquella noche, Tomás nunca volvió a burlarse de las leyendas del pueblo. Y aunque nunca contó exactamente qué vio, todos notaron que su cabello se volvió un poco más blanco después de esa noche. La casona sigue en pie, abandonada, esperando a su próxima víctima. Y en las noches de viento, aún se escuchan los susurros de los que nunca pudieron salir. Y así termina nuestro relato del día de hoy. Si llegaste hasta el final, eso significa que les gustó. No se olviden de suscribirse y darle me gusta. Conmigo será hasta la próxima. En lo profundo de la región montañosa de Colombia, donde la selva se extiende como un mar verde y las nubes parecen tocar la tierra, existía un pequeño pueblo de campesinos y leñadores. Era un lugar tranquilo durante el día, pero cuando el sol se ocultaba tras las montañas, el miedo se apoderaba de sus habitantes. Los ancianos decían que en la oscuridad de la selva vivía un espíritu maldito, un ser aterrador que cazaba a los incautos que osaban adentrarse en el bosque después del anochecer. Esta criatura no tenía piedad y no dejaba rastro de sus víctimas, solo manchas de sangre y huellas solitarias en el barro. Era la Patasola, una mujer condenada a vagar por la eternidad, buscando venganza y alimentándose del miedo. Pero su historia comenzó mucho antes, con una traición que desató la furia del destino. Hace muchos años, antes de que la maldición cayera sobre la selva, una joven llamada María del Sol vivía en el pueblo. Era una mujer de inigualable belleza, con cabello largo y oscuro como la medianoche, y ojos brillantes que parecían esconder secretos. Estaba casada con Tomás, un hombre fuerte y trabajador que la amaba con devoción. Sin embargo, a pesar del cariño de su esposo, María del Sol sentía que su vida en el pueblo era aburrida. Ella soñaba con riquezas, aventuras y emociones que su matrimonio no le daba. Fue entonces cuando llegó al pueblo un forastero, un comerciante de tierras lejanas. Su voz era seductora, su porte elegante y sus palabras endulzaban el oído de cualquiera que las escuchara. María del Sol quedó fascinada. Al principio fueron solo miradas furtivas y sonrisas discretas. Luego, pequeños encuentros en la plaza del pueblo. Finalmente, María del Sol y el forastero comenzaron a verse en secreto. Se encontraban en la profundidad del bosque, lejos de las miradas de los aldeanos. Pero los secretos no duran para siempre. Una noche, Tomás, al notar el comportamiento distante de su esposa, decidió seguirla. Entre las sombras de los árboles los vio juntos, susurrándose palabras de amor. La traición se clavó en su pecho como un puñal. La rabia y el dolor nublaron su mente. Sin pensar, tomó su machete y se lanzó sobre el forastero, acabando con su vida en un instante. María del Sol gritó horrorizada, pero su esposo no le dio tiempo de huir. Lleno de ira, levantó su machete y con un solo golpe le cortó una pierna. Tomás, maldita seas por tu traición, que la selva te castigue y sufras por toda la eternidad. Y así, María del Sol desapareció en la espesura de la selva, gritando de dolor. Nunca regresó al pueblo.
Algunos creyeron que murió devorada por las fieras, pero pronto comenzaron los rumores de algo mucho más oscuro. Días después, los cazadores del pueblo comenzaron a contar historias de una criatura extraña en la selva. Algunos aseguraban haber visto a una mujer hermosa entre los árboles, con una voz dulce y seductora que los llamaba. Pero cuando se acercaban, la mujer se transformaba. Su bello rostro se deformaba en una mueca aterradora. Sus ojos ardían como brasas y su boca se llenaba de colmillos afilados. En lugar de 2 piernas, solo tenía una, larga y monstruosa, que le permitía saltar con una velocidad inhumana. Con garras filosas, atacaba a los hombres desgarrándolos sin piedad. La gente comenzó a llamarla la Patasola, el espíritu de la mujer traicionera, condenada a vagar por la selva en busca de venganza. Con el paso de los años, muchos afirmaron haber tenido encuentros con la Patasola, un leñador llamado Cuenta la leyenda que la fue una joven mujer muy hermosa que vivió en una época de conflictos entre los colonos españoles y las comunidades indígenas de Ecuador. Ella pertenecía a una tribu indígena que habitaba una pequeña aldea en las montañas. Se decía que su belleza era tan deslumbrante que incluso los colonos españoles la deseaban, y muchos hombres querían casarse con ella. Sin embargo, la joven mujer no tenía interés en ninguno de ellos. Su corazón pertenecía a un joven de su propio pueblo, un hombre valiente que había luchado en la guerra contra los colonizadores. Los dos se amaban profundamente, pero el destino les jugó una cruel carta. Un día, un joven español, un oficial del ejército, se enamoró perdidamente de ella y decidió que no permitiría que la indígena estuviera con otro hombre, así que decidió secuestrarla. El joven español, al enterarse de que la joven había sido secuestrada, intentó rescatarla, pero no pudo evitar que su amada fuera llevada a la ciudad por los soldados. La joven fue retenida contra su voluntad por el oficial, quien la mantenía cautiva en su casa bajo la promesa de que la liberaría si aceptaba casarse con él. Desesperada, la joven intentó escapar en varias ocasiones, pero siempre era atrapada. Con el tiempo, el oficial comenzó a someterla a todo tipo de abusos, tanto físicos al ser obligada a tener relaciones íntimas con el oficial, como de abusos emocionales. La joven, destrozada y sin esperanza, finalmente cedió, pero con un profundo rencor en su corazón. No quería vivir en un mundo en el que su amor se hubiera roto y su vida estuviera marcada por el sufrimiento. Una noche, después de haber sido víctima de una de las tantas humillaciones a las que era sometida, la joven decidió que no soportaría más. Aprovechando un descuido del oficial, escapó nuevamente, pero esta vez con la intención de no volver. La joven se adentró en el bosque, completamente rota por el dolor y la angustia. Mientras caminaba en la oscuridad, su corazón se llenó de odio hacia todo lo que la había hecho sufrir, especialmente hacia los colonos. Esa noche, la joven murió en el bosque, aparentemente de frío y desesperación. Sin embargo, su espíritu nunca encontró la paz. Transformada en un ser vengativo, su alma comenzó a vagar por las montañas y los valles cercanos, envuelta en una capa negra que cubría todo su cuerpo, lo que la hacía inconfundible. Nadie veía su rostro, pero se sabía que sus ojos, de un color rojo brillante, eran capaces de penetrar en lo más profundo del alma humana. Con el tiempo, la leyenda de la se fue extendiendo y comenzó a ser conocida en todas las aldeas cercanas. Se decía que su espíritu aparecía en las noches oscuras, generalmente en caminos solitarios o en las afueras de los pueblos. Los viajeros que se atrevían a caminar por esos lugares por la noche eran los más afectados.
pues la no perdonaba a nadie que no siguiera ciertas reglas. La leyenda sostiene que la se aparece a los hombres solitarios, especialmente a aquellos que son arrogantes, que tratan mal a las mujeres o que no tienen respeto por las tradiciones. Se dice que la dama camina en las sombras, y si alguien la ve, nunca será capaz de olvidar su figura vestida con una capa negra que cubre todo su cuerpo. Solo se pueden ver sus ojos brillantes, llenos de furia y dolor. Cuando un hombre se encuentra con ella, la dama no habla, solo camina lentamente hacia él. Si el hombre se atreve a mirarla directamente, sentirá una gran presión en su pecho y el aire se vuelve irrespirable. Algunos dicen que la nunca habla, pero se le puede oír susurrando en la mente de su víctima: ¿por qué me miras? A los que han logrado sobrevivir a un encuentro con la, se les dice que sus ojos no deben ser mirados bajo ningún concepto, pues aquellos que lo hacen son consumidos por una fuerza oscura que arrastra sus almas al más allá. Se dice que muchos hombres han desaparecido de forma inexplicable después de cruzarse con la dama, y se ha asegurado que sus cuerpos nunca han sido encontrados. Sin embargo, la leyenda no solo se limita a los caminos rurales o a las aldeas más lejanas. Se dice que la dama tapada puede aparecer en cualquier lugar, incluso en las ciudades más grandes, como Quito o Guayaquil. En estos lugares su presencia es más inusual, pero no menos aterradora. Se cuenta que ha aparecido en calles solitarias durante la noche, especialmente si hay alguien que camina solo o se comporta de manera irrespetuosa. A través de los años, muchas personas han afirmado haber tenido encuentros con la dama tapada, aunque pocos han sobrevivido para contar sus historias. Los relatos varían, pero todos coinciden en un punto: su mirada penetrante es imposible de olvidar, y quien la enfrenta puede quedar marcado para siempre. En algunas versiones de la leyenda se cuenta que si alguien tiene la suerte de sobrevivir al encuentro, la dama tapada desaparece sin decir una palabra, pero siempre deja un mensaje en la mente del testigo. La muerte no llega por azar, siempre hay una razón. Otros dicen que la dama tapada lleva consigo una capa tan oscura que cuando se quita, revela su rostro. Y aunque en las historias se describen muchos rostros diferentes, todos coinciden en que su mirada es lo único que permanece intacto, reflejando el sufrimiento y la furia que la ha llevado a convertirse en lo que es. Así, la dama tapada sigue errando por las noches, buscando venganza, guiada por el dolor de un amor roto y la injusticia que sufrió. Y en cada rincón de Ecuador, tanto pueblos como ciudades, siempre a la casa de su próxima víctima. Nos vemos pronto. Un adiós. El espíritu de Baku, la criatura de los deseos. En lo más profundo de la selva de Surinam, entre la espesa niebla y los árboles centenarios, existe una antigua leyenda que ha aterrorizado a los habitantes durante generaciones. El Baku, una criatura maldita que concede deseos, pero a un precio aterrador. Cuenta la historia que, hace muchos años, un hombre llamado Samuel vivía en un pequeño pueblo cerca del río Surinam. Desesperado por salir de la pobreza, decidió invocar al Baku, tal como lo hacían los ancianos en los tiempos antiguos. Se decía que la criatura tenía el cuerpo de un pequeño monstruo con garras afiladas, ojos oscuros como la noche y una boca siempre hambrienta. Siguiendo las instrucciones de un viejo chamán, Samuel dejó un plato de leche y nueces fuera de su cabaña antes de dormir. A medianoche, un susurro lo despertó. Al abrir los ojos, vio dos luces brillantes en la oscuridad. Era el Baku. La criatura se acercó lentamente y habló con una voz ronca. «Dime tu deseo. Pero recuerda, todo tiene un precio». Samuel, cegado por la ambición, pidió riquezas. Al día siguiente encontró oro enterrado en su patio. Su vida cambió de inmediato. Tenía todo lo que siempre quiso. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar sombras en las esquinas de su casa.
susurros en la noche y una presencia acechándolo en la oscuridad. Una noche despertó sintiendo un peso sobre su pecho. El Baku estaba allí, mirándolo con su boca abierta de par en par. «Es mi turno de alimentarme, Samuel». Antes de que pudiera gritar, la criatura saltó sobre él y empezó a devorar sus sueños. Samuel quedó atrapado en un estado entre la vigilia y la pesadilla, sin poder despertar jamás. Desde entonces, en las aldeas de Surinam, los ancianos advierten a los jóvenes: nunca invoques al Baku a menos que estés dispuesto a pagar el precio, porque cuando el Baku te da lo que deseas, tarde o temprano vendrá por ti. Karai Pihare, el Señor de la Noche. En los rincones más oscuros de Paraguay, los ancianos cuentan sobre un ser que camina en las noches sin luna. Karai Pihare, el Señor de la Noche. Nadie sabe de dónde viene ni qué busca, pero dicen que su presencia es un mal augurio para quienes se atreven a desafiar la oscuridad. Miguel era un muchacho valiente, o al menos eso creía. Una noche después de una fiesta en la comunidad, decidió regresar a su casa tomando un atajo por el monte. Sus amigos le advirtieron que no lo hiciera, pero él se rió. «No le tengo miedo a la oscuridad», dijo. El viento soplaba suavemente, pero de pronto todo quedó en silencio. Ni grillos, ni sapos, ni siquiera el susurro de las hojas. Solo sus propios pasos resonaban en el camino. Miguel sintió un escalofrío. Apuró el paso, pero entonces escuchó algo. Un segundo par de pasos detrás de él. Se detuvo y miró a su alrededor, pero no vio nada. Su respiración se volvió pesada. «Debe ser mi imaginación», pensó. Pero cuando retomó su camino, los pasos volvieron a sonar, más cerca esta vez. Una silueta alta apareció entre los árboles, vestida de negro, con un sombrero ancho que cubría su rostro. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Un sudor frío le recorrió la espalda. Una voz grave rompió el silencio. «La noche no es para los imprudentes». Miguel intentó correr, pero sus piernas no respondían. Quiso gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. A la mañana siguiente los vecinos encontraron su sombrero y sus zapatos junto al camino. De Miguel nunca más se supo. El sendero quedó vacío. Solo el viento soplaba entre los árboles. Si alguna vez caminas solo por la noche, no mires atrás. Karai Pihare puede estar siguiéndote. La noche no es para los imprudentes. Ja, ja, ja. Si te gustó nuestro relato, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para ver nuestro próximo video. Un hasta pronto con ustedes. La Casa Matusita, la maldición de Lima. En el centro de Lima, en una transitada esquina cerca de la Plaza San Martín, se levanta una casona antigua con un pasado aterrador, la temida Casa Matusita. A simple vista parece un edificio cualquiera, pero quienes se atreven a mirarla fijamente sienten un escalofrío recorriendo su espalda. No es solo una casa vieja, es un lugar maldito, el banquete de la muerte. Cuenta la leyenda que, hace muchos años, una familia adinerada vivía en esa casa junto con sus sirvientes. Todo parecía normal hasta que la dueña descubrió la traición más dolorosa. Su esposo la engañaba con una de las empleadas. La rabia y la locura se apoderaron de ella. Una noche, organizó una gran cena e invitó a todos, familiares, empleados y, por supuesto, a su esposo infiel. Nadie sospechó nada hasta que, uno por uno, comenzaron a retorcerse de dolor. La mujer había envenenado la comida. El banquete se convirtió en un infierno de gritos y sufrimiento. Pero la historia no terminó ahí. Uno de los sirvientes, en su agonía, tomó un cuchillo y con su última fuerza apuñaló a la mujer. Nadie sobrevivió. Desde entonces, la casa quedó impregnada de muerte y sufrimiento. Años después, la casa permaneció abandonada, pero los vecinos comenzaron a notar algo extraño. Desde las ventanas se veían sombras moviéndose, luces que se encendían solas y en las noches más silenciosas se escuchaban murmullos y gritos desgarradores. Con el tiempo, la casona pasó a nuevas manos, pero ningún dueño lograba quedarse mucho tiempo.
Los pocos que intentaron habitarla terminaron huyendo, aterrorizados por las presencias que parecían habitarla. Un día, un sacerdote valiente decidió demostrar que todo era una superstición. Entró a la casa con su Biblia y un crucifijo. Horas después, salió corriendo, con el rostro pálido y la mirada vacía. Jamás pudo contar lo que vio. Desde aquel día, perdió la razón y pasó el resto de su vida encerrado en un hospital psiquiátrico. Con el tiempo, se prohibió el acceso al segundo piso de la casa. Algunos dicen que lo sellaron para evitar que lo que está dentro salga. Otros creen que hay algo tan aterrador que nadie debe verlo. ¿Te atreverías a entrar? A pesar de los años, la casa Matusita sigue en pie, como una cicatriz en el corazón de Lima. Muchas personas aún sienten escalofríos al pasar por ahí, y los más atrevidos intentan grabar videos o investigar, pero pocos logran soportar la energía oscura del lugar. Dicen que si te paras frente a la casa y miras fijamente sus ventanas, podrías ver una sombra observándote desde dentro. En un pequeño pueblo de Uruguay había un antiguo puente de piedra conocido como el Puente de las Ánimas. Los ancianos del pueblo advertían a todos: nunca lo cruces solo después de la medianoche. Hay algo ahí, algo que no quiere que pases. Pero Lucía, una joven de 17 años, no creía en esas historias. Lucía, son solo cuentos para asustar a los niños. Una noche, después de visitar a una amiga en las afueras del pueblo, se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. La luna brillaba en lo alto cuando llegó al viejo puente. Miró alrededor. El pueblo estaba a solo unos minutos del otro lado. Respiró hondo y avanzó. Apenas dio unos pasos, el aire pareció volverse más frío, un viento helado le erizó la piel, y de repente escuchó algo, pisadas, pero no eran las suyas. Se detuvo, silencio absoluto. Lucía, debe ser mi imaginación, murmuró, y siguió caminando. Pero entonces las pisadas regresaron, esta vez más cerca. El corazón de Lucía empezó a latir con fuerza. Apretó los puños y miró sobre su hombro. No había nadie. Apuró el paso, casi corriendo, pero cuando estaba por llegar al otro extremo del puente, una sombra se materializó frente a ella. Era una mujer vestida con un viejo vestido blanco, desgarrado y cubierto de barro. Su rostro era pálido como la cera, y sus ojos, dos pozos oscuros y vacíos. Lucía intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. «¡No debiste venir sola!». Un frío insoportable recorrió el cuerpo de Lucía. Su visión se volvió borrosa, y lo último que vio fue el rostro de aquella mujer acercándose a ella. A la mañana siguiente la encontraron desmayada al lado del puente. Su piel estaba helada y su cabello, antes negro, tenía ahora un mechón completamente blanco. Desde ese día, Lucía jamás volvió a hablar. Nadie sabe qué le susurró el alma en pena. Pero desde entonces, nadie se atreve a cruzar el Puente de las Ánimas después de la medianoche. Si alguna vez pasas por ahí y escuchas pisadas tras de ti, no mires atrás. En un pequeño pueblo de Uruguay había un antiguo puente de piedra conocido como el Puente de las Ánimas. Los ancianos del pueblo advertían a todos: nunca lo cruces solo después de la medianoche. Hay algo ahí, algo que no quiere que pases. Pero Lucía, una joven de 17 años, no creía en esas historias. Lucía, son solo cuentos para asustar a los niños. La mujer del río de Merara. En las entrañas húmedas y oscuras de Guyana, donde la selva parece susurrar antiguos secretos y el río de Merara fluye como una arteria viva, hay una historia que todos conocen pero nadie quiere contar al anochecer. Porque no es solo una leyenda, es una advertencia. Mucho tiempo atrás, antes de que el río fuera surcado por barcos y puentes de hierro, había una pequeña aldea que vivía en comunión con la naturaleza. Allí vivía Abeni, una joven que nació cuando una tormenta azotaba la región. Se decía que era diferente desde que vino al mundo. Mientras los demás niños lloraban al nacer, Abeni solo abrió los ojos y miró fijamente al techo de palma en completo silencio. Abeni creció rodeada por rumores.
Tenía una belleza serena y misteriosa, con ojos profundos como el mismo Demerara. La gente acudía a ella para curar fiebres con hierbas, para aliviar pesadillas con palabras susurradas en lenguas antiguas. Algunos juraban que hablaba con los animales del bosque, que conocía los ciclos de la luna mejor que cualquier anciano. Para muchos era una hija de la selva, pero para otros era peligrosa. Un año las lluvias no llegaron. La tierra se agrietó, el pescado escaseó, los cultivos murieron, el hambre y la desesperación se apoderaron del pueblo. Y ya se sabe, cuando la razón muere, nace el miedo. Los ojos comenzaron a volverse hacia Aveni. Ella trae mala suerte, murmuraban. Su magia nos ha maldecido, decían. Una noche, guiados por la rabia y la ignorancia, irrumpieron en su choza. La arrastraron entre gritos hasta la orilla del Demerara, le ataron una piedra al cuello y la empujaron al agua sin juicio ni despedida. Pero justo antes de que las aguas la envolvieran, Aveni lanzó una maldición con una voz que, dicen, no sonaba humana. No tendrán descanso. Quien escuche mi voz conocerá mi dolor. El río me guarda y yo guardaré el río. Desde aquella noche algo cambió en el Demerara. El río comenzó a tener su propio aliento. A veces subía sin razón, arrastrando canoas vacías. Los pescadores empezaron a ver sombras en el agua, sentir manos invisibles rozar sus tobillos. Se decía que una mujer de largo cabello negro y vestido blanco flotaba sobre el río al caer la noche. A veces lloraba, otras veces reía, pero lo más aterrador era cuando cantaba. Su voz era dulce, suave, como un canto de cuna arrastrado por el viento. Aquellos que la escuchaban se sentían extrañamente atraídos, como si una parte de ellos deseara acercarse, ver de dónde venía esa melodía. Pero si llegaban demasiado cerca, veían su verdadero rostro, los labios amoratados por el ahogo, los ojos vacíos, hinchados, como los de un cadáver que nunca descansó. Uno a uno fueron desapareciendo los incrédulos, hombres fuertes, jóvenes arrogantes, viajeros solitarios. Algunos aparecían días después, flotando entre raíces, con los ojos abiertos de terror y las manos crispadas, como si se hubieran aferrado a algo que intentaba llevarlos al fondo. Otros nunca más fueron vistos. Una vez, un forastero llamado Ezra llegó a la aldea. No creía en cuentos. Solo el ignorante teme a la oscuridad, dijo, con una sonrisa burlona. Caminó solo hasta el río, una noche de neblina espesa. Llevaba consigo una lámpara, una caña de pescar y su arrogancia. No volvió. La Sayona, la dama de la venganza. En las profundidades de los llanos venezolanos, donde la brisa nocturna silba entre los árboles y la luna ilumina los caminos polvorientos, se cuenta la historia de un espíritu vengativo que castiga a los hombres infieles. Su nombre es la Sayona, y aquellos que la han visto jamás vuelven a ser los mismos. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de ríos y montañas, vivía Casilda, una mujer hermosa y bondadosa. Se había casado con un hombre fuerte y trabajador, y juntos tenían un hijo al que adoraban. La gente del pueblo la envidiaba, pues su vida parecía perfecta. Una familia feliz, un hogar acogedor, y la dicha de vivir en tranquilidad. Pero la felicidad de Casilda fue destruida por la malicia de una anciana, que por razones desconocidas decidió sembrar la duda en su corazón. Una noche, mientras Casilda lavaba ropa en el río, la anciana se le acercó con una mirada sombría. «Pobre mujer», susurró la anciana, «tu esposo te engaña, y no con cualquiera, sino con la persona que más amas, tu propia madre». Casilda sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se negó a creerlo, pero las palabras de la anciana se clavaron en su mente como espinas venenosas. Día tras día la sospecha creció dentro de ella hasta convertirse en odio. Una noche, cegada por la ira, Casilda tomó un cuchillo y fue hasta la casa de su madre. Sin darle oportunidad de hablar, la atacó brutalmente, descargando en ella toda su furia. Su madre, con los ojos llenos de dolor, logró murmurar con su último aliento. «Te han engañado, hija mía. Nunca te traicioné». Pero ya era tarde. Casilda sintió el peso de su crimen, pero su rabia aún no se apaciguaba. Corrió de regreso a su casa y, con el corazón latiéndole con furia, encontró a su esposo con su hijo en brazos. Su pequeño lloraba, inocente y asustado.
Fue en ese instante cuando la verdad la golpeó como un relámpago. Se dio cuenta de que había cometido un error irreparable. El remordimiento la consumió, su mente se nubló y, en un arrebato de desesperación, incendió su hogar con su esposo y su hijo dentro. Los gritos de su familia se mezclaron con el crepitar de las llamas, y Casilda huyó hacia el bosque, dejando tras de sí el eco de su tragedia. Desde aquella noche, el alma atormentada de Casilda nunca encontró descanso. Convertida en un espectro errante, vaga por los caminos solitarios, buscando vengarse de los hombres que, como ella creyó que hizo su esposo, traicionan a sus seres queridos. Se dice que la Sayona se aparece a los hombres infieles como una mujer de belleza irresistible, vestida con una larga túnica blanca. Su presencia es anunciada por un delicado aroma a flores como una trampa para atraer a sus víctimas. Cuando el hombre, embelesado por su hermosura, se acerca y trata de tocarla, su rostro se transforma de repente en un horrible cráneo con ojos ardientes y dientes afilados. Su grito desgarrador paraliza a la víctima y su castigo es cruel. Algunos quedan marcados de por vida con profundas heridas, otros pierden la cordura y los más desafortunados desaparecen sin dejar rastro. Un aviso para los viajeros. Los ancianos del pueblo advierten a los hombres que no viajen solos de noche y que nunca les sean infieles a sus esposas.